Les doy la bienvenida a esta explicación visual sobre geología estructural. Es el momento perfecto para arrancar un viaje fascinante hacia las profundidades inexploradas de nuestro planeta. El objetivo de hoy es súper claro. Vamos a descubrir esa inmensa arquitectura oculta de la Tierra y créanme, va a cambiar por completo la forma en que perciben el suelo bajo sus pies. Es realmente asombroso pensar que vivimos sobre gigantescas placas de roca sólida, estructuras que pesan billones de toneladas y que están en una constante, aunque casi imperceptible colisión. Hoy vamos a revelar, paso a paso, cómo esas monumentales y masivas fuerzas doblan, rompen y moldean continuamente la corteza terrestre. La agenda para nuestro recorrido de hoy incluye 5 puntos clave. 1. Fuerzas de la Tierra. 2. Conceptos clave del subsuelo. 3. Propósito del levantamiento tectónico. 4. Tipos de planos geológicos. Y para cerrar, el punto 5, rumbo, manteo y dirección. Arrancamos entonces con el punto número 1. Fuerzas de la Tierra. Vamos a hablar de ese inmenso poder que está oculto bajo nosotros. Imaginen esto por un segundo. ¿Cómo medimos exactamente algo que no podemos ver? Ese es, literal, el mayor misterio al que se enfrenta la geología estructural. Las fuerzas gigantescas que actúan sobre la corteza terrestre operan a profundidades inalcanzables, a decenas de kilómetros bajo la superficie, y desatan batallas titánicas que duran millones, a veces cientos de millones de años. Piénsenlo, ningún ser humano ha visto jamás en vivo y en directo cómo se forma una cordillera de principio a fin. Sin embargo, la roca que finalmente logra asomarse a la superficie guarda un registro súper detallado de esos enfrentamientos. Así que el verdadero reto científico aquí es aprender a descifrar esas cicatrices invisibles y leer, con pura matemática, la historia de esas presiones inimaginables que quedaron grabadas en la piedra. Y ojo, comprender cómo están dispuestas estas estructuras milenarias no es solo un ejercicio teórico para pasar un examen en la universidad. Para nada. En 1869, el ingeniero francés Louis Simonin documentó algo aterrador: el colapso catastrófico dentro de una mina subterránea. Basta con imaginar la oscuridad total, el crujido ensordecedor de las rocas cediendo ante la gravedad y, de repente, toneladas de techo cayendo. Entender la estructura de la roca es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Los derrumbes, los deslizamientos y las caídas de bloques gigantescos casi siempre tienen un origen tectónico muy exacto. Si la ingeniería moderna ignora cómo están fracturadas y acomodadas las rocas, la tragedia es inminente. Pasemos al número 2. Conceptos clave del subsuelo. Básicamente, vamos a aprender el vocabulario de la Tierra. Entonces, ¿qué es exactamente la geología estructural? Bueno, en términos muy sencillos, es el estudio analítico de la estructura tridimensional de las grandes masas de roca, enfocándose siempre en cómo se deformaron por culpa de la tectónica. En otras palabras, es la ciencia que investiga cómo las capas de roca sólida se doblaron, se torcieron, se rompieron o se movieron bajo el peso abrumador y las altísimas temperaturas del subsuelo profundo. Es como estudiar la arquitectura de las ruinas que sobreviven a un desastre. Es aprender a observar los restos de un edificio derrumbado y con pura evidencia saber exactamente desde qué dirección sopló el viento que lo tiró. Y claro, entender esa arquitectura nos lleva de forma natural a la tectónica. Esta es la ciencia que se encarga específicamente de las fallas, las dislocaciones y los movimientos, ya sean súper violentos o muy graduales, en la corteza terrestre. Es el estudio de estas inmensas masas de roca que fueron deformadas y movidas de su lugar original por un impacto tremendo a lo largo de extensas eras geológicas. Siguiendo con la analogía del edificio, si la geología estructural estudia cómo quedaron inclinadas las columnas y las grietas, la tectónica es el análisis profundo del terremoto devastador que causó toda esa destrucción en primer lugar. Son dos caras de una misma moneda. Ahora bien, cuando la gente sale a hacer exploraciones geológicas, usualmente busca estructuras muy específicas y muy valiosas en medio de las montañas. Y una de las formaciones más codiciadas en toda la historia es la veta. Técnicamente hablando, una veta es una estructura con forma tabular, como una tabla, que se rellenó poco a poco por minerales de formación hidrotermal. Las vetas son, sin duda, el objetivo número 1 de la minería en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas inmensas fracturas abiertas en la roca funcionaron en el pasado remoto como canales subterráneos. Por ahí circuló agua a muchísima presión, agua hirviendo y súper rica en metales disueltos. Al subir y enfriarse lentamente, depositó elementos de altísimo valor, como oro, plata o cobre. Literalmente, tesoros cristalizados en el corazón de la montaña. Pero la naturaleza subterránea siempre nos sorprende, porque no todas las estructuras con forma de tabla son iguales ni esconden oro.
Hay otra formación gigantesca que se llama dique. Al igual que la veta, tiene esa forma tabular que corta abruptamente a las otras rocas, pero la diferencia enorme está en su origen. Un dique no está relleno de minerales depositados por agua, está relleno por rocas de origen ígneo o hipabisal. Esto significa que aquí no hubo agua hirviendo circulando. Lo que entró con violencia por esa grieta fue magma puro e incandescente, directamente desde el manto ardiente de la Tierra. Ese magma invadió la grieta, la llenó por completo, y al enfriarse se solidificó, creando muros subterráneos de piedra increíblemente duros. Llegamos al número 3. Propósito del levantamiento tectónico. O, en pocas palabras, ¿por qué nos tomamos el inmenso trabajo de cartografiar la roca? Mandar especialistas a escalar montañas, cruzar desiertos y meterse en túneles con brújulas e inclinómetros en mano tiene 3 razones de ser fundamentales. La primera, determinar la génesis de los yacimientos. Muchas veces la estructura tectónica es justamente lo que crea el espacio y las condiciones para que se forme el mineral. Si encuentras la falla, encuentras el recurso. La segunda, rastrear la deformación tectónica. Imaginen un yacimiento riquísimo que una falla cortó por la mitad y movió varios kilómetros millones de años después. Para seguir extrayendo sin perder el rastro, hay que armar ese rompecabezas en 3D. Y la tercera, la geotecnia. Como vimos con el triste caso de la mina de Simonín, es obligatorio predecir cómo se va a comportar la roca para garantizar que todo sea estable y no se nos venga el techo encima en una obra civil. Pasamos al número 4, tipos de planos geológicos. Veamos la verdadera arquitectura de la corteza. Cuando hacemos un análisis de estos planos subterráneos, la línea de tiempo que nos cuentan es súper interesante. Básicamente hay 2 categorías de foliaciones o planos geológicos. Por un lado tenemos las foliaciones primarias. Estas nacieron junto con la roca misma, antes o durante el proceso en que los sedimentos se volvieron piedra. Pensemos en las típicas capas horizontales en el fondo de un lago antiguo o las marcas fluidas que deja el magma al avanzar. Crecieron con la roca madre. Pero por otro lado están las foliaciones secundarias, y estas cuentan una historia de violencia. Se formaron muchísimo tiempo después cuando la roca ya era un bloque duro y frío, y fueron causadas por las fuerzas destructivas de la tectónica. Las enormes fallas y esas grietas profundas llamadas diaclasas entran aquí. Son literalmente cicatrices impuestas a la fuerza a una roca que alguna vez estuvo intacta. Y finalmente, llegamos a la parte central de nuestro recorrido. Número 5. Rumbo, manteo y dirección. Aquí vemos cómo medir la actitud de un plano. Es justo aquí, en el campo, donde estos conceptos teóricos tan gigantes se convierten de repente en matemáticas súper precisas. Para fijar la posición de cualquier plano geológico irregular en el espacio 3D, necesitamos establecer lo que se llama la actitud del plano. Y esto tiene 3 piezas clave que van siempre juntas. Primero, la dirección de inclinación. Esto nos dice hacia qué punto cardinal de la brújula el plano se hunde en la Tierra. Segundo, el rumbo. Una medida clave que traza hacia dónde está orientada la estructura a lo largo del paisaje horizontal. Y tercero, el manteo o buzamiento, que no es más que el ángulo exacto de inclinación de la roca con respecto a un horizonte nivelado. Cuando tenemos estas 3 variables, podemos meter los datos en una computadora y reconstruir fallas o vetas enteras en un modelo 3D sin margen de error. Ahora un detalle muy curioso. La geología estructural es una ciencia súper global y colaborativa. Los investigadores leen textos y mapas de todas partes del mundo, así que este vocabulario técnico tiene que cruzar fronteras. Por ejemplo, un concepto tan nuestro en español como el rumbo, a nivel mundial se conoce como strike en inglés, y si les gustan los trabalenguas, en alemán se dice majestuosamente Streuchrichtung. Por otro lado, la inclinación que nosotros llamamos manteo o buzamiento, en inglés es simplemente dip, y en alemán es Einfallen, y la famosísima dirección de inclinación es Deep Direction o Einfallsrichtung. Aprender este crisol de términos no es solo un lujo, es totalmente indispensable si uno quiere interpretar toda la valiosa literatura geológica que hay en el mundo sin perder una mina de oro en la traducción. Yo sé que imaginarse todo este asunto geométrico en la mente, sobre todo entender bien qué rayos es el rumbo, puede ser un poco esquivo. Pero hay un truco analítico genial que aclara las dudas en un segundo. La analogía del agua. Imaginen esto conmigo. Piensen en una piscina con el agua súper tranquila y serena. Por pura gravedad, esa superficie de agua siempre va a ser perfectamente horizontal. Bueno, si tomamos mentalmente nuestro bloque de roca todo chueco e inclinado y lo sumergimos hasta la mitad en esa piscina, fíjense lo que pasa. La línea exacta donde el nivel del agua choca y moja la superficie áspera de la roca, esa línea fina y perfectamente horizontal que queda dibujada a lo ancho del plano inclinado, eso es el rumbo. Es una forma extraordinariamente elegante y natural de visualizar una intersección geométrica en 3 dimensiones.
Y bueno, ahora que tenemos tan claro cómo la ciencia usa la brújula y la trigonometría para medir la inmensa arquitectura de la Tierra, nos queda una reflexión final bastante inquietante. Ya vimos cómo la roca sólida se fractura, se tuerce y se mueve a lo largo de los milenios, y vimos cómo entender el rumbo, el manteo y la dirección nos permite predecir desastres, construir seguros y hallar recursos vitales. Pero ojo, que la corteza del planeta bajo nuestras ciudades no es para nada un ente estático o pasivo que ya terminó de formarse. Todo lo contrario. ¿Cómo creen que estas colosales fuerzas tectónicas invisibles continúan moldeando y agrietando activamente el inmenso suelo bajo la superficie, justo en este preciso e imperceptible instante? Es una pregunta que resuena con fuerza y nos recuerda que vivimos sobre un gigante inquieto, un rompecabezas de magma y rocas que en sus miles de millones de años de historia, la verdad, nunca ha logrado conciliar el sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo y asombroso análisis estructural.